Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con la doctora Susana Acorinti, que nos hablará de derecho a recurrir, recursos ante la AFIP y entes administrativos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Bueno, hola a todos, gracias por venir, gracias al colegio por la invitación, a la doctora Ángeles Martínez. Y bueno, yo me voy a presentar brevemente, soy abogada, actualmente soy vicedirectora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público y bueno, ejerzo la profesión de manera independiente desde 1984, muchos de ustedes no, ni siquiera habrían nacido, otros sí, otros por ahí me ganan, ya cada vez me ganan menos en el ejercicio profesional. Y bueno, tengo escritos un montón de artículos de la materia y un libro y colaboradora, investigadora en todo este tema tributario que nunca hubiera imaginado que me iba a dedicar a esto, pero bueno, aquí estoy. Bueno, la convocatoria puntual y una de las cosas que les quiero comentar es que yo voy a ir hablando, así describiendo el tema, y las preguntas se van a hacer por chat y van a ser respondidas al final. El tema puntual que me convocó es recursos que se pueden presentar ante la AFIP y ante los organismos de recaudación. Yo quiero dar algunos conceptos básicos para poder definir ante quién recurrimos. Ustedes saben que, bueno, que en Argentina el organismo de recaudación es la Administración Federal de Ingresos Públicos, que tiene a su cargo la recaudación de tres aspectos importantes de los ingresos de la Argentina. Uno es aduana, otros son los impuestos en general, IVA, ganancias y todo esto, y el último es la recaudación de la seguridad social. Pero a su vez, cada provincia y cada municipio en particular tienen la posibilidad de hacer reclamos tributarios. Quiere decir que, si bien a nivel nacional el organismo recaudador por excelencia es la Administración Federal de Ingresos Públicos, en materia local, ya sea provincia en todo el país, ya sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cada municipio en particular, tienen la posibilidad de recaudar tributos. Vamos a hablar de tributo en términos general. Cuando hablo de tributo hablo de los impuestos, cuando hablo de los tributos hablo de las tasas y de las contribuciones. Pero sin entrar en este mínimo detalle, lo que les quiero decir a los colegas es que cuando tengan dudas digamos, de cómo viene la intimación que se recibió, lo primero que tienen que hacer es ver, primero si es de nación, provincia o municipio, o ciudad autónoma, y en ese caso tengan presente que a nivel nacional la ley madre es la ley 11.683, que es la que establece los recursos, o sea, la ley que habla de los recursos administrativos y judiciales es la ley 11.683, y en cada provincia, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los municipios, todos los años se dictan lo que se llaman códigos fiscales. Estos códigos fiscales son códigos procesales, pero a su vez tienen materia tributaria. Por ejemplo, lo vinculado a los cementerios, lo vinculado a los cableados, los vinculados al impuesto de sellos, todo eso está en los códigos fiscales. Y estos códigos fiscales que tienen las provincias y los municipios, los dictan todos los años. ¿Por qué los dictan todos los años? Bueno, porque ahí también está valuado los porcentajes de los tributos que cobran ellos. Bueno, entonces, hecha esta aclaración, que cualquiera de estos tres
organismos de recaudación en sentido amplio a nivel nacional, provincial y municipal y ciudad autónoma, podemos recibir reclamos de cualquiera de estos 3 lugares del país. Incluso a veces nos pasa que estando viviendo en Capital Federal o en Ciudad Autónoma por algún problema, algún tema de retención, tenemos alguna retención de la provincia de Córdoba por algún error. Entonces, siempre tenemos que ver el conflicto tributario que tenemos, cuál es el organismo recaudador que nos está haciendo la intimación. Vieron que a veces pasa que llega un vecino y nos dice, mira, recibí esto. Bueno, lo primero que tenemos que ver es cuál es el organismo recaudador hacia donde nosotros tenemos que dirigirnos. Bueno, hay algo que se replica en todos los códigos fiscales, que son las amplias facultades de los organismos de recaudación. Ellos no tienen límite, la voracidad fiscal es enorme, y a tal punto es enorme que en las primeras jornadas que nosotros hicimos en el Colegio Público de Derecho Tributario, que el director es el doctor Haddad, el primer tema que tratamos fue, ayer, digamos, cuando estuve repasando, ¿no?, para el café de hoy, uno de los temas fue las defensas del contribuyente contra el accionar de los fiscos. Y acá hay muchas, defensas de lo más variadas. Por ejemplo, hay bajas de quit, hay retenciones que practicaron en los bancos, y uno dice, pero ¿y por qué me practicaron esta retención? Bueno, pueden obedecer a errores o puede obedecer a desprolijidades mismo propias, digamos, de la actividad cotidiana. Entonces, como les dije, tenemos los códigos fiscales de cada provincia, de cada municipio, digamos, la ordenanza municipal, que la hacen todos los años, o sea que hay que estar atentas siempre. Incluso les cuento algo gracioso o para llorar, para los que estamos en derecho. Una vez recibí una clienta mía recibió una intimación de la municipalidad de Bursaco. Entonces la contadora me llama desesperada, me dice, mirá, viste, pero esta ordenanza no salió publicada. Vieron que, o sea, las leyes rigen a partir de su publicación en todo el país. Entonces le digo, bueno, déjame que llamo por teléfono a la municipalidad. Entonces me atienden de la municipalidad y me dice, no, esa norma no salió publicada, pero usted podrá acceder a esa norma visitando nuestra página web, que ya tuvo al día de hoy 2.000 visitas. A ver, esa locura pasa acá nomás en Bursaco, o sea, pasa en Bursaco y pasa en un montón de lugares del país, o sea, Bursaco es una anécdota. Entonces, lo que quiero significar que una de las principales cuestiones que tenemos que ver cuando se reciben intimaciones es si esa exigencia de ese fisco efectivamente fue publicada. Hay un fallo que es viejo, que es del año 2004, que es Irizar, Municipalidad de Irizar Municipalidad de Liniers contra Irizar. Irizar le estaban reclamando un impuesto en una municipalidad de Misiones que nunca se había publicado. En una ejecución fiscal la pierde en primera instancia, la pierde en Cámara, la pierde en el Tribunal Superior de Misiones y llega a la Corte. Y la Corte lo que dijo, a ver, ninguno de los 3 tribunales anteriores verificó que esta tasa municipal no estaba paga. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ni los fiscos son maravillosos ni perfectos, sino que hay a veces serias inconsistencias que nos parece que no pueden pasar, pero que efectivamente pasan. La vez pasada me comentaban lo mismo de la Municipalidad de Chivilcoy. O sea, que lo primero que tenemos que ver cuando estamos por interponer un recurso ante el fisco es ver si este gravamen exigido fue publicado, si reviste las condiciones mínimas para su vigencia, aunque sea una obviedad. El otro punto que importa, siguiendo este concepto, digamos, de cómo defendernos ante los ataques de los fiscos, generalmente recibimos una intimación
Y a partir de esa intimación, que es un acto administrativo, los propios códigos fiscales establecen las vías recursivas pertinentes. Generalmente la primera parte se vincula con las competencias, con las facultades de los fiscos, y en determinado momento es posible encontrar allí los recursos administrativos que se pueden interponer. Después me referiré específicamente a lo que es la AFIP y vemos que en todo se replica lo mismo. Pero entonces quiero destacar algo muy importante en esta materia tributaria, que así como el fisco tiene estas amplias facultades, el límite a esas amplias facultades son las prescripciones. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy común que los fiscos lleguen a realizar intimaciones con un impuesto a punto de prescribir. Entonces, vean también al momento de presentar los recursos administrativos, como ya dije, primero la legalidad del gravamen, o sea, la legalidad formal, si fue publicado. Segundo, ver si ese tributo que reclaman no está caduco. Perdón, no está prescrito. Y el otro tema que también tenemos que ver, que generalmente estos tributos municipales son producto, o sea, posteriormente pasan a judicializarlo a través de una ejecución fiscal. Otro aspecto muy importante que nos ayuda mucho a los abogados es ver que no haya operado la caducidad de instancia. Es decir, que este juicio de ejecución fiscal haya sido impulsado, por ejemplo, a nivel nacional es cada 3 meses, a nivel de la ciudad de Buenos Aires es cada 6 meses. En provincia de Buenos Aires, los que trabajan en provincia, ustedes saben que en provincia de Buenos Aires los derechos del fisco son casi eternos, porque raramente declaran una caducidad de instancia. Primero hay toda una intimación y hay todo un problema previo, porque generalmente el concepto de indubio pro fisco, que es el que rige en esta materia, en donde se revierte el concepto habitual del indubio pro deudor, del más débil, en la provincia de Buenos Aires el ARBA arrasa con todo. Y les cuento algo del ARBA, un caso del ARBA que me pasó de manera directa con un cliente. Me llama un cliente muy preocupado porque estaba embargado en las cuentas bancarias, en 8 cuentas bancarias, un médico de terapia intensiva, o sea, no un médico cualquiera. Este médico era director de una clínica de una localidad de la provincia de Buenos Aires. Y resulta que la clínica, se decreta el concurso preventivo de la clínica y el ARBA hace una verificación de créditos que en el concurso preventivo es rechazado. O sea, no hay deuda para el ARBA, digamos, a favor del ARBA, según el juez del concurso. Hasta acá se entiende. O sea, algo simple, concurso de verificación de quiebra, el crédito del ARBA no sirve. ¿Qué hace el ARBA? Le intima a los responsables solidarios, que eran 7 médicos, a los domicilios fiscales. Otro aspecto a tener en cuenta en materia tributaria, que es el domicilio fiscal. ¿Qué significa este domicilio fiscal? Que la AFIP, la JIP, el ARBA o quien sea, deja la notificación ahí sí o sí. Y después les cuento un caso también de domicilio fiscal electrónico, cómo impacta esto. Bueno, cuestión que a este médico, todavía antes de la pandemia, le llega esta notificación a su domicilio fiscal. El médico no la recibe, o sea, ni se entera, y tiene embargadas las cuentas bancarias. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? Si la deuda del principal fue rechazada y a este fulano le están reclamando una deuda inexistente, porque en definitiva, si la deuda del principal no existe, la mía es inexistente. Bueno, nos presentamos, planteamos la nulidad de todo, pedimos la remisión de la causa del concurso preventivo, pero ustedes piensen que había
6 demandados más. Les cuento que cada vez que yo lo llamaba a este médico, que les reitero era médico de terapia intensiva, era un hombre en ese momento de 65 años, o sea, un hombre con experiencia en la terapia y en la vida. Me dice, doctora, mire, cada vez que usted me llama, me hace sentir peor que cuando estoy con mis semi-muertos de la terapia. Porque claro, se imaginan, cada vez que lo llamaba yo era refrescarle la deuda esta del ARBA. Bueno, cuestión que nos presentamos judicialmente, planteamos las excepciones que había que plantear, y el juzgado, con muy buen tino, levantó todos los embargos que había trabado y seguimos discutiendo la procedencia de la deuda. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que es complejo, que uno por ahí no le da la trascendencia que tiene al domicilio fiscal en estos temas, pero evidentemente lo tienen porque en este caso costó levantar los 8 embargos, bueno, finalmente los pudimos levantar. Y ahora que estamos tan, digamos, cibernéticos y con los domicilios electrónicos, hubo un caso también, ese caso que les conté recién no los doy porque es un nombre de un cliente y todavía el caso no está resuelto. Pero sí les quiero contar una causa. La causa es Gobierno de la Ciudad Autónoma contra Berezovsky, Rubén Francisco, sobre ejecución fiscal. La pueden buscar en el Ius Baires, Berezovsky con B larga, Z y W y K. La causa es del 8 de noviembre del 2019. En esta causa, a Berezovsky le reclaman una deuda, una supuesta deuda en un juicio de ejecución fiscal, porque le dijeron que le habían hecho una notificación al domicilio fiscal electrónico y él no la había contestado. Cuestión que cuando Berezovsky se entera, él plantea las excepciones de inexistencia de deuda porque el gobierno le había tomado las últimas declaraciones juradas, pero el año en donde él estaba, digamos, trabajando, no había dado tanto impuesto a pagar como pretendía el gobierno de la ciudad. ¿Y el gobierno en qué se basaba? En que le había notificado el domicilio fiscal electrónico y el tipo no se había presentado, o sea, que administrativamente había sido intimado. Berezovsky plantea pericia informática, prueba pericial informática en el ámbito de la ejecución fiscal. Primera instancia rechaza, porque ustedes saben que el título de deuda tiene una fuerza de tal magnitud que cualquier cosa que se diga vale más el título, y llega a la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interviene la Sala 3, y por mayoría, o sea que uno de los magistrados votó en contra del contribuyente, dijo que aplicaba, o sea, que el hecho de no haberse abierto a prueba violaba el derecho de defensa en juicio y que además había un excesivo rigor formal porque el gobierno de la ciudad no había demostrado cómo había cumplido con esa notificación electrónica. O sea que ahora nosotros tenemos un enemigo adicional, que es los sistemas informáticos. Entonces, en este caso particular, lo interesante es que la Cámara declaró la inconstitucionalidad, en ese caso fue de la resolución 405 del 2016, que era por la cual se autoriza, o sea, se tenía por válida esta notificación electrónica. Y ustedes piensen que hoy la FIP también tiene este domicilio fiscal electrónico como válido. Quiere decir que uno está, bueno, ya ahora no tanto, pero a lo mejor está un sábado comiendo un asadito y a lo mejor le llega o sea, está medio como que mira a ver qué notificación recibí, como nos pasa con algunas notificaciones que recibimos los viernes
a la tarde, vieron que los jueces se sacan los expedientes de encima, recibimos la notificación el viernes a la tarde. Lo mismo pasa con las notificaciones fiscales electrónicas. Así que, atención con los contribuyentes con las notificaciones fiscales electrónicas, reitero, Gobierno contra Berezovsky declararon la inconstitucionalidad de las notificaciones por domicilio electrónico, siempre que el gobierno no pruebe debidamente cómo se practicó esta notificación. Bueno, vuelvo entonces al tema de los recursos, que es como la convocatoria real, pero hasta ahora vamos viendo cómo nos tenemos que ir defendiendo. Reitero, el Código Fiscal va a tener los recursos que correspondan para cada año calendario. Cada vez los códigos fiscales cada vez tienen más artículos, o sea, los otros días estaba mirando el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no saben la cantidad de impuestos que traen. O sea, es una cosa enorme, cada vez tenemos más tasas, o como quieran llamarlo, con el nombre jurídico que quieran. Bueno, en materia tributaria, parándonos nuevamente, o sea, ahora vuelvo a la AFIP, ¿sí? Volvemos a la AFIP. La AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos, a cuyo cargo está la recaudación, la fiscalización y el cobro judicial de las deudas de naturaleza tributaria. En particular, recuerden, o sea, lo digo, ustedes lo saben, que digamos, la recaudación tributaria que ejerce la AFIP está prevista en el artículo 75, inciso segundo, de la Constitución Nacional, y que, si bien hay impuestos que salieron digamos, fueron a partir de la emergencia, como fue el impuesto a las ganancias, que fue en 1932, piensen que esta ley, la 11683, es de 1932, y la ley anterior, la de créditos, era 116, esta es la 11683, perdón, y la anterior era 11682, y seguimos teniendo impuesto a las ganancias. Bueno, ¿cuáles son los recursos más efectivos, o sea, los que más se utilizan en materia tributaria? Ustedes tengan en cuenta que las declaraciones juradas en materia tributaria nacional son, o sea, el contribuyente declara cuánto debe. O sea, el sistema nuestro es autodeclarativo. ¿Y qué puede pasar si no presentamos una declaración jurada o si la presentamos incorrectamente? Se inicia un proceso de determinación de oficio. Eso es un proceso que está arreglado en la propia ley 11683, en donde hay un marco normativo que está previsto en los artículos 16, 17, 18, y también cuando se inicia sumario, artículos 70 y 71 de la ley 11683. Perdón. Y ese procedimiento tiene dentro de esta ley 11683 la posibilidad de que ese acto administrativo sea revisado por un tribunal fiscal, en donde está previsto expresamente también en esta ley 11683. Nosotros con el doctor Guillermo Hertz, que es también del instituto, escribimos un artículo que se publicó en la revista digital del Colegio Público, en donde para nosotros, y creo que para ustedes también, el abogado en materia tributaria debe estar desde el día cero acompañando al contribuyente. ¿Por qué decimos esto con el doctor Guillermo Hertz? Porque cualquier recurso o cualquier defensa que se presente ante los organismos de recaudación, que finalmente esto va a terminar en la Corte Suprema, ¿sí? Porque hay leyes federales, son temas de gravedad institucional, necesitamos estar nosotros presentes. O sea, somos, aunque no les guste a los contadores, un mal necesario,
Porque así como el contador arma la declaración jurada y tiene esa expertise, nosotros tenemos la expertise del derecho de defensa, porque sabemos, o estudiamos, por lo menos en la facultad, para saber cómo defender a un contribuyente. Por ejemplo, lo vimos con el caso Berensowski. O sea, al abogado se le ocurrió proponer prueba pericial informática para demostrar que esa notificación no había logrado su objetivo. Tuvimos mucho rechazo y mucha discusión con los contadores, pero no se olviden que en materia tributaria hay un adicional. Cuando superan determinados montos, estos tributos, por más que nosotros los discutamos administrativamente, entran dentro de la ley penal tributaria. Y de hecho les cuento, ahora vamos a seguir con el procedimiento reglado, pero por ejemplo, cuando salió la ley del impuesto a las riquezas, la ley 27.605, destinada a gravar las grandes riquezas del país, hubo contribuyentes que no esperaron este procedimiento reglado que les acabo de mencionar. No esperaron que la AFIP venga a iniciar un procedimiento de determinación de oficio, sino que existe la posibilidad de que nosotros como abogados interpongamos las acciones declarativas de certeza previstas en el artículo 322 del Código Procesal. O sea que en materia tributaria nacional y provincial, cuando advertimos que hay tributos que por sus características violan los principios constitucionales que tienen que existir en toda norma, en todo gravamen, existe la posibilidad de no esperar los procesos administrativos reglados, sino directamente presentarnos ante la justicia. Es más, en estas primeras jornadas de derecho tributario hay un artículo interesante del doctor Marcelo Martínez Alberte con respecto a la cancelación de la quit por parte de la AFIP. O sea que, a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un cliente contribuyente que le dieron de baja la quit. ¿Y qué hace? Va a esperar que directamente puedo ir con un amparo, que ustedes saben cuánto tardan los amparos acá, o puedo ir con una acción declarativa de certeza. Y no se olviden que ahora tenemos además el obstáculo de la no presencialidad, que si bien en materia judicial puede tener algunos beneficios, lo cierto es que en materia tributaria todo es online. Hoy todo reclamo es por consulta o por reclamo, todo a través de la página del contribuyente. Entonces, cuando hablamos de los recursos de los contribuyentes, ustedes no se olviden que a veces estos recursos tienen que ser efectivos, porque está bien, a ver, ustedes que ejercen la profesión, un juicio laboral, ustedes vieron cuánto tarda y cuánto están tardando ahora con todo este tema de la pandemia. Bueno, en materia tributaria pasa lo mismo o peor, porque ustedes piensen que en realidad al fisco no le interesa devolver nada, le interesa que todos paguen como puedan, no importa cómo. Entonces ahí es nuestra tarea de insistir, de presentar, de reclamar. Entonces, vuelvo, aparte de los recursos legales que prevén las leyes tributarias, tenemos esta opción del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tenemos la posibilidad de los recursos de amparo. De hecho, cuando eran las cancelaciones de la quit, se recurría directamente a través de los recursos de amparo. También es posible ir por amparo por mora de la AFIP con un recurso específico previsto en la Ley 11.683, cuando hay un trámite que la AFIP demora en demasía, el contribuyente puede presentarse directamente ante el Tribunal Fiscal con un recurso de amparo
por mora de la AFIP, que no tiene nada que ver con el recurso de amparo por mora de la ley 19.549. ¿Se entiende? O sea, tenemos, es muy vasto y muy creativo el universo, digamos, de recursos, de reclamos en poder del contribuyente. A ver, es muy vasto. Lo que tenemos que lograr nosotros es que sea efectivo con nuestra insistencia, ¿sí? Y para aplicar este recurso, digamos, este reclamo, lo que exige el Tribunal Fiscal, lo que habla es de un plazo razonable. Fíjense que en pandemia el concepto de plazo razonable fue también un poco discutido, qué es razonable y qué no es razonable, pero bueno, creo que hoy ya hemos superado esto de la razonabilidad y cada uno sabe cuándo hay razonabilidad o no. Bueno, hasta ahora, por ahí, no sé si voy muy rápido, pero, o sea, quiero, resumiendo entonces, tenemos otros recursos posibles, aparte de los que prevé la ley 11.683, y les quiero contar un caso para explicar otro recurso que prevé la ley 11.683. Cuando yo no tengo ninguno de estos recursos reglados, de posibilidad de ir al Tribunal Fiscal o de un recurso de reconsideración ante la AFIP, hay un recurso residual que es el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley 11.683. Ese recurso residual, que el decreto reglamentario es 1397/79, miren de qué año es, 1397/79, hoy este recurso se presenta por presentación digital, y les voy a contar un caso práctico mío, pero que sí lo voy a dar a difusión porque llegó a los medios antes de que a mí me llegue la notificación, pero positivamente. La causa es Alitis Nicolás Jorge. Este colega, Alitis, me viene a ver a mí en el año 2014 porque a él la AFIP le había dado la baja del monotributo. O sea, él había tenido gastos en su cuenta bancaria por encima del gasto que le correspondía por su condición de monotributista. ¿Qué pasaba? Alitis, como cualquiera de nosotros, tenía el estudio jurídico con 3 socios más. ¿Y quién había puesto a la secretaria a su cargo? El propio doctor Alitis. O sea que él pagaba el sueldo de la secretaria y pagaba las cargas sociales de la secretaria con su sueldo, con lo cual ya recontra cubría el monotributo. Cuando el doctor me viene a ver, yo sabiendo quién es mi enemigo, entre comillas, la AFIP, le digo, mire doctor, que esto es complicado. Él ya había agotado la vía administrativa con este recurso del artículo 74 y vamos por la vía del artículo 23 de la ley 19.549. O sea, vamos con una demanda judicial. 30 días hábiles, demanda. La jueza, o sea, les cuento algo muy importante. El doctor habíamos logrado probar, incluso con testimoniales, que los 3 colegas trabajaban con él y que los 3 era como que eran socios en los gastos. No eran socios en los ingresos, pero sí en los gastos. Incluso les cuento, ¿se acuerdan cuando estaba Casaba? El doctor para Casaba había tenido que hacer una declaración jurada en donde expresamente él aclaraba en el formulario de Casaba que ellos eran integrantes. Incluso tuvieron que habían tenido un problema con una empleada anterior y hubo un acuerdo en el SECLO en donde todos se hacían cargo de esta empleada. O sea, había una prueba muy rica a favor del doctor. La jueza de primera instancia rechaza y le da la razón a la AFIP. Yo, mientras tanto, ante cada moratoria que salía, le decía, doctor, por favor, preséntese moratoria, nos va a seguir yendo mal. O sea, yo totalmente desanimado, o sea, creía hasta ahí, porque aplicaba el principio, o sea, yo aplicaba el principio de realidad económica que está previsto en el artículo 2 de la ley 11.683, pero una cosa es que yo lo sepa desde el punto de vista legal y otra cosa es que
coma vidrio y que no vea que los tribunales no son tan pro contribuyentes. Bueno, entonces cada mail que le mandaba, doctor, mire, recuerde que salió la moratoria y, no, doctora, no, esto es una cuestión de justicia. Bueno, interponemos la apelación, la Cámara revoca por sentencia arbitraria, pero le dice a la jueza de primera instancia, resuelva conforme a derecho. Entonces yo dije, bueno, ahora le va a buscar la vuelta y va a decir que ratifica la resolución de la FIP, o sea, ese acto administrativo de contenido tributario en contra del contribuyente. ¿Qué hace la jueza? Obviamente sale el fallo en contra mía. O sea, vuelve el monotributo, vuelve la validez de la exclusión del monotributo. Bueno, otra vez, doctor, mire que salió el plan cuando sube Alberto Fernández, que saca una moratoria, le dije, doctor, vea, por favor. No, doctora, no, hay que seguir. Bueno, cuestión, finalmente, el 4 de febrero del 2020, la Sala 4 del Contencioso Administrativo Federal nos da la razón. Bueno, aleluya, todos contentos, resuelven revocar el fallo de la jueza y él sale a favor, por supuesto, del contribuyente, del colega. Obviamente la FIP no se queda de brazos cruzados y ¿qué hace? Interpone recurso extraordinario. La Cámara rechaza el recurso extraordinario y ¿qué pasa? La FIP, como para ella es gratis, está con el recurso de queja. Yo estimo que va a salir por un 280, pero lo que les quiero significar que así como en algunos peleamos y nos va mal, acá, en este caso particular que aplica realidad económica, es como que hay que seguir luchando para lograr que el contribuyente tiene razón. Bueno, entonces, como les dije, el procedimiento reglado, si tenemos un procedimiento de determinación de oficio, que esto pasa a nivel nacional en la ley 11.683, tengo posibilidad de ir al tribunal fiscal sin hacer ningún depósito previo. Ahora, el tribunal que le sigue, digamos, la alzada del tribunal fiscal, es la Cámara Federal, la Contencioso Administrativo Federal con sede en Capital Federal, y para ahí, digamos, sí, la FIP está en condiciones de cobrar el tributo discutido. O sea, ese efecto suspensivo que tiene en el tribunal fiscal no rige cuando el contribuyente tiene que ir a la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En materia, como vimos recién, con respecto al monotributo, la FIP está facultada para hacer el cambio de categoría, o sea, para pasarlo como contribuyente inscrito en el IVA. Entonces, tenemos estos recursos que prevé la ley 11.683 ante el Tribunal Fiscal, y ante la Cámara y eventualmente ante la Corte. Tenemos el amparo por mora de la FIP. Tenemos este recurso residual del artículo 74 para los casos de monotributo, por ejemplo, o para los casos de baja de quit, donde yo tengo un acto administrativo sistémico. También tenemos la posibilidad de hacer reclamos de repetición, ¿sí? Como sucede con algunos casos, como por ejemplo, cuando algún trabajador, el empleador le hace retención de impuesto a las ganancias por alguna desvinculación, por mutuo acuerdo, por artículo 241, al trabajador le queda la posibilidad de hacer un reclamo de repetición ante la FIP y posteriormente al Tribunal Fiscal o a la Justicia, y hay un fallo viejo, sí es viejo, es del año 2005-2006, de una colega nuestra de Lorenzo, María Amelia, en donde la Corte le reconoció a la colega, a partir de un reclamo de repetición, artículo 81 de la ley 11.683, la devolución de ese dinero pagado, porque a esta colega la habían desvinculado por estar embarazada y le habían pagado todos esos sueldos y le habían retenido el impuesto a las ganancias. La colega
presentó el reclamo y lo logró, o sea, logró el reconocimiento. Y hay una causa más reciente del 2014, la causa Snegri, en donde a este trabajador también habían hecho una desvinculación por cese por 241, y lo que dijo la Corte en ese momento es que ese monto que este trabajador había cobrado no reunía los requisitos del impuesto a las ganancias, digamos, del hecho imponible para el impuesto a las ganancias, porque esa fuente se terminó ahí, o sea, no es que él seguía cobrando, ¿sí? Se terminó ahí, entonces no había artículo primero, o sea, estaba excluido por el objeto del impuesto. Bueno, tengo mucho más, pero creo que estamos cubiertos con los recursos administrativos y judiciales. Si quieren hago como una síntesis y dejo las preguntas, dejamos las preguntas. Entonces, a modo de síntesis, los tres, el Estado Nacional en sus tres órdenes puede reclamar impuestos: nacional, provincial y municipal, y obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué reclama? Bueno, lo que se les ocurra, inventan. El otro día escuché que iban a poner el impuesto al carpincho. Bueno, no extrañaría, o sea, el country con carpincho paga impuestos. Lo llaman como quieran, pero sería una cosa así. Después, cada estado, nacional, provincial o municipal, tiene su propio ordenamiento normativo en materia tributaria. Este ordenamiento normativo a nivel nacional es la ley 11.683, pero a nivel provincia y municipio tenemos los códigos fiscales y las ordenanzas municipales. Cada uno de estos códigos tiene la manera de cómo interponer los recursos administrativos que corresponden. La repetición se da en todos los casos, y lo que sería recursos supletorios, ahí remite a la ley de procedimientos provincial, lo que sería el procedimiento administrativo provincial. Ustedes recuerden que cada provincia tiene su propia ley de procedimiento administrativo. Un dato muy, pero muy, muy importante a tener en cuenta, que demuestra la voracidad fiscal de nuestro país, es que cuando hay que judicializar los temas tributarios a nivel provincial y municipal, se requiere el pago previo, salvo que se plantee la inconstitucionalidad, que por supuesto va a salir en contra, pero tengan en cuenta que el recurso que tienen los organismos de recaudación son los juicios de ejecución fiscal. O sea que, como les conté al principio, este médico de terapia intensiva que prefería atender a sus semimuertos antes de recibir un llamado mío, tenía embargadas las cuentas bancarias, ¿sí? O sea que también tengamos en cuenta que este domicilio fiscal físico o electrónico hace las veces de un domicilio constituido como si fuera un domicilio judicial, o sea, notifican sí o sí. Bueno, las preguntas, las dudas. Doc, fue todo muy claro y no hay preguntas, así que si quiere podemos ir haciendo Bueno, un cierre. Le agradezco un montón por la exposición. Bueno, yo les agradezco a todos los que vinieron, la verdad que un gusto. Hola Marcelo, ahí te veo, te nombré, el doctor Haddad, Florencia, Daniel, Barbato, ¿cómo estás? Bueno, les agradezco a todos, la verdad que hayan venido, que estén, porque bueno, trabajamos para defender al contribuyente, pero amamos lo que hacemos, ¿no? Así que... Bueno, cualquier duda está mi correo, les dejo mi correo electrónico, igual está en la página, es susana.acorinti con doble C @hotmail.com,
Y bueno, y también los invitamos a participar del instituto, que está el doctor Haddad, y de las actividades académicas del instituto también. Porque realmente le ponemos mucha pasión. A veces nos apasionamos de más, pero bueno, nos enojamos mucho con los fiscos. Pero bueno, es así. Bueno, Doc, muchas gracias. Que Hola, tenga un buen día. hola, Luga, ¿cómo estás? Bueno, Florencia, bueno, nos saludamos, no sé, ya estamos entonces, los dejo en libertad y cada uno que tome café, mate, quedan las medialunas tan ricas que había en el colegio, ¿sí? Muchas gracias. Que tengan un buen día.